Muy buenas tardes. Si vemos esa imagen, ¿qué nos evoca? Nos evoca donde observamos cómo alguien le enseña a otros más pequeños algo. Y es porque hay una historia detrás de eso, detrás de esta pregunta, que dice, ¿sabía que la labor docente ha estado plasmada a lo largo de la historia y con una importante influencia en el desarrollo de la humanidad? Ok, déjenme contarles porque aquí vamos a hablar un poquito de algunos temas que entran en la prueba de tecnología educativa. Lo primero, ubiquémonos en que los inicios se remontan a las sociedades primitivas. Vamos a ubicarnos por ahí. Lo segundo, que mientras la pedagogía pasó a ser un movimiento histórico, reconocido hasta el siglo XIX realmente, distintas investigaciones citan civilizaciones como la Mesopotamia, la de Grecia, la de Roma, la de Egipto, como aquellas que forman parte del modelo de educación más antiguo, aunque en esas civilizaciones principalmente era la enseñanza hacia la parte, digamos, de religión, de la religión, de lo religioso. Ok, vamos a ver algunos temas. Primero, para ubicarles en la prueba escrita de tecnología, la idea es que usted haga todo el uso posible de esa manera de buscar las cosas, desde buscadores en internet como el ejemplo de Google o otros más, usar blogs, correos electrónicos, Facebook, WhatsApp inclusive, que vas a encontrarte que son ítems que van a estar algunos enmarcados con X, otros en diferentes modalidades, por ejemplo, hacer ensayismo o hacer un apareamiento, por ejemplo. Entonces vas a encontrarte con esto. Vamos a ir hablando un poquito. Primero, la tecnología educativa. Usted sabe que ahí lo que vas a hacer es, como definición, es la aplicación de los medios tecnológicos en la educación. Ok, tenés que ubicar eso que es la tecnología educativa. Entonces, aplicación de los medios tecnológicos en la educación. Cuando hablamos de medios tecnológicos pueden ser desde los aparatos hasta software en particular, como también cosas más físicas o manuales, como por ejemplo el cortar con una tijera sobre una línea que sigue una forma, ¿verdad? O sea, eso son tecnologías, siempre han existido y hay que hacerlas, y hay que aprenderlas. Pegar una cosa, algo tan simple, digamos, vamos a pegar una calcomanía, pero hay que poner en pegamento. Ok, y unámoslo con la otra definición. Aquí acaba de darle la definición de tecnología educativa, pero ahora vamos de dónde se deriva. Se deriva de la palabra tecnología. ¿Qué es tecnología? Le leo textualmente que es la que estudia las funciones de la técnica, los materiales que usa, los medios que aplica, sus procesos de cambio y su interacción con el entorno social, cultural y natural. Esto es lo que define a la palabra tecnología. Entonces, si estábamos hablando hace un rato que tecnología educativa son los medios que uso para enseñanza, entonces quiere decir que es cuando agarro la tecnología, una técnica y enseño algo. Enseño como los materiales y los uso, los medios que se aplican y sus procesos de cambio, ¿verdad? La interacción que hay con eso, ¿verdad? También en el entorno. Pero ¿cuáles entornos? Puede ser un entorno social, como es cuando estamos en el aula con los estudiantes, para poner un ejemplo. Un entorno cultural, nuestra sociedad en la que vivimos. Ok, veamos por ejemplo un entorno cultural como seríamos los catequistas dando la religión católica los sábados, ¿verdad? En la iglesia en la que pertenecen, o la escuela dominical, ¿verdad? En alguna, en alguna de las religiones que no necesariamente son católicas, pero también son cristianas, para ponerlo así un ejemplo de cómo hacían, digamos, las civilizaciones antiguas. Imagínense, por ejemplo, Egipto, cómo enseñaba su cultura primero a nivel social de que eran dioses y que había un dios que era el que manejaba eso a nivel de lo que era el faraón, ¿ok? Y entonces habían como ídolos, ¿verdad? En ese caso. Entonces eso es lo que enseñan a nivel cultural. A nivel natural, ¿ok? Lo que pasaba, digamos, en el Nilo cada cierta cantidad de tiempo, cómo era el desierto, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? A los griegos. Los griegos hablaban de los dioses, ¿verdad?
del Olimpo, por ejemplo. Entonces, vean que cómo sería entonces actualmente en nuestra Costa Rica el manejo de la tecnología, ese pensamiento que tengas de tecnología, como ya lo ubicamos en que estudia las funciones de la técnica, los materiales que se usan, los medios que se aplican y los procesos de cambio y de interacción. Entonces ahora sí, y tecnología educativa, entonces es el uso adecuado de los medios en la educación, ¿verdad? En la enseñanza. Me he enfocado más en estos primeros 5 minutos en estos términos porque son como los más fuertes. Otro que está muy ligado a esto es lo que se llama educación tecnológica o educación técnica. A veces las separan, pero en realidad tienden a hacer lo mismo. Casi que podemos decir que la educación técnica es lo que maneja, por ejemplo, el INA, principalmente, o los colegios vocacionales o técnicos agropecuarios, y la educación tecnológica es lo que manejan muchas de las universidades a nivel de ingenierías, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pero no quiere necesariamente enfocarse a eso, sino a otras situaciones que podemos encontrar, ¿verdad? Dentro del trabajo normal, ¿verdad? De nuestras vidas. Disculpan que me distrae un toquecito, es que estoy haciendo otra cosa en la computadora y hay un poquito de bulla porque están haciendo unos arreglos en la casa donde vivimos. La educación tecnológica técnica es la formación que quiere un individuo o la sociedad en cuanto al manejo de la tecnología en sentido general. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la sociedad necesita herreros, iban a preparar gente en herrería, por ejemplo. Si la sociedad necesita contadores, va a ser en la parte de contabilidad. Ok, actualmente necesitamos gente que maneje diseños de software y entonces hacia eso va. Veamos, por ejemplo, la Universidad Florencio Castillo, a la cual ustedes pertenecen, em, que están escuchando en este momento el video, que posiblemente son estudiantes de tecnología educativa, que es un curso que imparto en la Universidad Florencio Castillo. Ya la universidad se insertó en una ingeniería que en ese caso es la ingeniería en, en computación, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces ya se nos estamos ubicando a una realidad. La realidad, ¿cómo tiene que ser el educador ahora? Entonces, ¿cómo es la escuela de educación? Dividida en varias direcciones. Entonces tenemos la dirección de la carrera de educación física, en donde ya el educador físico es un preparador físico, es un entrenador, es una persona con mucha potestad a nivel de lo que tiene que manejar, a nivel digamos, del cuerpo humano, la mente y el espíritu, inclusive la parte emocional. La escuela de la parte de educación preescolar, que ya no es simplemente aquella maestra que va a ir a un kinder, o sea, ya inclusive quitar esa palabra kinder, sino lo que es preescolar. ¿Qué es preescolar? Ok, donde conlleva la parte de interactiva uno, ok, la interactiva 2, después viene lo que es la parte de esta formación de lo que se llama em, materno, y luego continuamos con lo que es preparatoria. Ok, realmente se puede decir, es como un proceso. Actualmente lo único que se exige es que ya se tenga materno esa parte anticipada, o que todavía la gente le llama kinder, antes de entrar a la escuela, ¿verdad? A la parte de la parte escolar realmente. Entonces ya estamos ubicando lo que es la educación tecnológica y técnica, lo que es tecnología y lo que es tecnología educativa. Ya estamos viendo esa diferencia. Em, Vamos a poner ejemplo ahora de ese tipo de usos que hay de los medios. Vamos a poner a nivel de computadoras, por ejemplo, el programa Word. El programa Word es un programa que primero es un procesador de texto. Existieron muchos antes de ese, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo uno que usé que se llamaba WordPerfect, que no tenía ni nada similar al Word que usamos actualmente, que ya se maneja más por iconos y cosas por el estilo, que tenemos que saber qué significa cada icono. Ah, bueno, yo quiero justificar dónde es que va, entonces también tenemos que ir manejando eso. El programa sirve para elaborar diversos, y voy a leerlo así literalmente, diversos documentos, como por ejemplo cartas, resúmenes, reportes, etcétera, que corresponden a, ¿verdad? Ok, existe otros programas, por supuesto que sí. Veamos por ejemplo el PowerPoint o el Prezi, que hacen cosas similares, que son presentaciones multimedia.
Entonces, para hacer presentaciones efectivas con diapositivas, que es así como se llama cada una de las eh, pizarritas que va poniendo, digamos, esos programas, donde se seleccionan los colores, tanto de fondo de tu diapositiva como de las letras, donde debe facilitarse la lectura y no molestar a la vista. Son consejos que se siguen para lo que es un programa como este de PowerPoint, ¿verdad? Ok, entendamos que, digamos, por ejemplo, esto que hablé ahora de PowerPoint y del Word son software educativos o programas educativos, no necesariamente para la educación, sino que para que la persona aprenda a usarlos y los use en su vida cotidiana. Tanto ya sea porque fue y lo aprendió en un instituto paso a paso, como si fuera una receta de cocina, o bien lo aprendió en forma autodidacta. Entonces, ¿qué es un software educativo? También tenemos que tener ya planteado esto en nuestra realidad, y se lo leo como está la definición. Son los programas para ordenador o computadora creados con la facilidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se refiere obviamente a lo que es el programa o software educativo, ¿verdad? Ok, ¿qué más tenemos que saber? Algunas cosas que tenemos que conocer, por ejemplo, ¿qué hace un docente o qué hace mucha gente? Planear un trabajo. Entonces, el planeamiento de trabajo, ¿qué se refiere? Un planeamiento es una serie de fases u operaciones que debe seguirse en orden para cumplir un objetivo. Ok, ojo con eso, para cumplir un objetivo, un fin. Ok, entonces serie de fases o operaciones que se van a seguir. Eso es un planeamiento de trabajo. Voy a leerles este ejemplo, que va a venir, por cierto, en la prueba. Sacado del profesor Rafael Arias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, San Juan de la Maguana, perdón, y del 26 de junio del 2011, de un curso que da él, precisamente, que se llama Tecnología Educativa. Él pone lo siguiente: es la formación o preparación del ser humano en y para la vida social. Es la transmisión de los elementos culturales de una sociedad determinada de generación en generación. Ok, ¿a qué se refiere ese texto? Se refiere a lo que hacemos, la educación. O sea, educar es formar, educar es preparar. ¿A quién? A un ser humano. ¿Y para qué? Para una vida social, básicamente. Educar, ¿qué es? Es transmitir elementos culturales de una sociedad. ¿Ok? Y eso lo determina de una generación a otra realmente, porque sería lo mismo a cuando empezó la educación allá en los años, vamos a irnos 200 años atrás, en 1800 algo, ¿verdad? Podemos ponerlo. ¿Cómo era que educaban los maestros? ¿Quiénes podían ser educados? ¿Eran todos, era mixto como es actualmente? ¿Ok? Ahí es donde tenemos que irnos ubicando. Ok, otra cosita que necesito que ustedes sepan para la prueba, por ejemplo, que son tecnologías de la información y la comunicación, pero poder reconocerlas. Porque algo que tenemos que tener planteado son varias diferencias. Ok, ¿qué son las computadoras en las bibliotecas? Las computadoras en las bibliotecas simplemente son máquinas con software que nos permiten o nos facilitan estos centros de estudio para poder hacer las cosas. Las presentaciones de las tareas del estudiante. Ok, las presentaciones de las tareas del estudiante es la forma en que va a enseñar uno o varios temas, dependiendo de lo que le tiene que hacer como tarea o trabajo realmente. Ok, la aplicación de recursos educativos abiertos también se les conoce como RAEDs. Ok, esas aplicaciones de recursos educativos abiertos se refiere a aquellos recursos que se utilizan para educar, que están a la facilidad, o sea, que se pueden transmitir. Ejemplo, un simulador. Por ejemplo, yo uso en la parte de medición unos software para medir con el micrómetro, con el vernier o pie de rey, con el goniómetro, con la regla, simplemente, cuando se trabaja con cilindros, con cosas planas. Y ese software no es que lo inventé yo, lo inventó alguien allá en Brasil y lo facilitó. Entonces eso es un recurso educativo abierto.
¿ok? Y que uno puede transmitir, o sea, yo meto la llave en la computadora, se lo paso y ya lo puede usar ese software. Y en una realidad, cuando trabajé, por ejemplo, en una de las universidades estatales, para no decir cuál, ¿verdad? Ok, y tenemos las tecnologías de información y comunicación. Un ejemplo, un profesor que da una X materia cualquiera, y entonces él enseña cosas sobre competencia digital y sobre tratamiento de la información, estimula el potencial de la actividad física, por ejemplo, y entonces el alumno le da curiosidad verse en videos, por ejemplo, el usar el video o fotografías para manejar lo que están haciendo en la asignatura. Y así entonces conocen los resultados, calificaciones, lo que se está haciendo. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, nada más puse así de un docente cualquiera, no estoy poniendo un ejemplo en específico. Pueden ir pensando, ¿qué sería usar la tecnología de la información y la comunicación? Es simplemente un correo electrónico, ok. Imagínese usted como docente, dice, vamos a hacer un programa de radio, como si estuviera transmitido por internet, un podcast en otras palabras, y usted comienza a simularlo, lo graba y todo, y después que los chicos escuchen. Y dice, ay, mira, yo no me escuché cuando hablé, por ejemplo, que diga uno de los chicos. Entonces, eso le permite ver ese tipo de cuestiones, porque a veces le decimos a un estudiante, hable más fuerte, pero no entiende por qué tiene que hablar más fuerte, no se le entiende, pero porque es que no se me entiende, si yo me estoy entendiendo, es lo que va a decir él. Mientras que si hacemos ese tipo de situaciones, de sugerencias, de propuestas, nos permite hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación. Actualmente con esto que estoy haciendo ahora es una forma de usar las TIC, ¿verdad? Ok, ¿qué es un proyector interactivo o videobeam en un salón de clases? De ahí es cuando yo conecto la computadora a ese aparato por medio ya sea de Bluetooth o por medio de un cable para transmitir lo que tengo en pantalla a proyectar en una pared, una pizarra o manta, ¿verdad? Ok, entonces pueden haber muchos tipos de ejemplos. Ok, vamos a ver otra cosita. Por ejemplo, si a mí me dicen que es un microfilms o pequeñas fotografías, son esas, ¿verdad? Es cuando usaban unos cuadritos pequeñitos, casi así como se puede decir, como de una pulgada por una pulgada, los metían en un aparatico y los iban pasando de uno en uno para transmitirlos y proyectarlos. Había un aparato que era para eso, pero era un proyecto de microfilms, ¿verdad? El proyecto de transparencias era más bien que era como imprimir una hoja blanca, pero en vez de ser blanca era transparente. Y vos podías imprimir imágenes a blanco y negro, solo en contornos, letras, y lo ponías sobre una superficie que tiraba una luz con una lupa, ampliaba a otra lupa que transmitía y tiraba a una pared, o a una pantalla o a una pizarra. Y se puede usar similar a como se usa actualmente el video BIM, simplemente que todo era físico, ¿verdad? Realmente. Yo podía poner, por ejemplo, una hoja de esas transparente y comenzar a trazar con un pailo y usarlo como si fuera pizarra, ¿verdad? Y podían ir viendo lo que iba haciendo. Imagínense, por ejemplo, yo lo uso para cuando enseño a trazar y a medir con una regla. Entonces a los chicos les es más fácil aprender a medir. Un pizarrón interactivo es una pizarra que tiene la particularidad que se puede conectar a nivel digital con una computadora o un software o en internet y puedo manejar todo en la pizarra y hasta escribir como si fuera como un Pailo sin ser Pailo, ¿verdad? O sea, se puede decir que es una pantalla realmente. Ok, ¿qué más podemos ir manejando? Otras cositas que podemos ir manejando a nivel de información es qué relación hay entre ciencia y tecnología, por ejemplo. Eh, ¿Y qué otras cosas hay? Por ejemplo, la ciencia y la tecnología son actividades humanas, y se los leo así textualmente, referidas al mundo que nos rodea. La diferencia en su producto, el producto de la ciencia, ¿cuál es? El conocimiento de un mundo natural. El producto de la tecnología, más bien son los métodos para ejecutar las acciones. Construir instrumentos es más tangible, ¿verdad? Realmente. Una relación que hay entre ciencia y tecnología, o la relación que hay entre ciencia y tecnología, disculpen que lo dije mal, es que la ciencia y la tecnología son independientes, obviamente entre una y la otra. La ciencia tiene que apoyarse cada vez más en instrumentos tecnológicos para estudiar los fenómenos. Eso sí, se apoya, no depende de, ¿verdad? ¿Ok? Y la tecnología de ahí también necesita de esos principios científicos para poder demostrar algo, ¿verdad? Realmente. Ok, ¿qué podemos entender por tecnología? La tecnología primero es conocer para hacer. Contrastas
eficiencias, ¿verdad? La idea es buscar la mejor eficiencia, entonces esto que se supone que era eficiente lo voy a tratar de mejorar con otra cosa, entonces ahí es donde comenzás a contrastar. También estudia los productos tecnológicos, busca la eficiencia siempre la parte de tecnología. Conocimiento para solucionar problemas prácticos. También utiliza fórmulas monográficas, o sea, en otras palabras, proposiciones, propone, en otras palabras, son propuestas. Por eso es que tal vez ustedes han visto que el trabajo de investigación dice propuesta de investigación. El curso se ha manejado a partir de propuestas. Por eso yo no puedo darles una cosa en específico. Tiene que variar eso realmente. Luego, a nivel de ciencia, también tenemos que hacer esa relación que hay o ese contraste. Primero, la ciencia contrasta hipótesis, ¿ok? O sea, a partir de una hipótesis trata de ver si es probable o no es probable, ¿verdad? Realmente. Busca la verdad, realmente. La ciencia también es el conocimiento del mundo en que vivimos. Trato de ir guiando con una lista que tengo por acá para no brincarme alguna cosita. Utiliza fórmulas legaliformes, o sea, que son legales, o sea, que ya hay algo legal, una teoría detrás de eso, por ejemplo. No es que no se pueda refutar una teoría, pero tenés que tener algo legal que te haga hacer eso. Tenemos que estudiar cualquier objeto, describe y explica y predice. Eso sí es algo importante, ¿verdad? Yo me imagino en este momento a nivel de científico cómo se está manejando toda la información que se está rescatando con lo de la pandemia de este coronavirus. Porque a nivel estadístico, digamos de lo que sería ciencia social, pero a nivel científico, de ciencias naturales estamos refiriendo, ya ahí se maneja algo un poco más distinto en cuestión de la información. Ok, ¿cómo funciona? Ok, los virus funcionan por medio de enzimas. Las enzimas se unen con enzimas del ser humano y cuando se ligan es que permite su reproducción. Por eso es que a veces parece que pareciera que está dormido. Es que está dormido porque él por sí solo no funciona, un virus. Ok, entonces necesita de ligarse a otro ser vivo para poder desarrollarse. Entonces vean que estoy dándoles ese pequeño ejemplo. Algo tecnológico, por ejemplo, puedo usar un programa como por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer algo de preguntas para hacer una especie de diagnóstico, a ver qué tanto saben unos estudiantes, y me utilizo un programa, por ejemplo, Kahoot, ¿verdad? El Kahoot permite que usted monte unas preguntas y logre después hacerlas, que las contesten los estudiantes, en donde se ayudan con el mismo teléfono, si tienen teléfono o algo así, o bien por lo menos que sea con una computadora donde va un reloj que va dándoles un tiempo de predicción para que logren terminar y contestar. ¿Qué otra cosa puede haber en la prueba? En la prueba también tenemos que entender cuál es la diferencia entre tecnología educativa y educación tecnológica o técnica y también la relación que hay entre ellas. A nivel de relación, hay dos relaciones. Una en que estriba o se apoya en que la tecnología aplicada a la educación en concordancia con la otra. ¿Ok? Yo no veo una educación tecnológica sin la necesidad de enseñarse como tecnología educativa. O al revés, una tecnología educativa que no se apoya en la educación tecnológica. Ok. Por otro lado, también en alguna manera es dependiente, o sea, depende una de la otra, de la educación tecnológica que haya adquirido un país o ciudad determinada. ¿Ok? Por eso es que a veces decimos, caramba, es que Costa Rica está como a veces años atrás con respecto al resto del mundo. Tal vez ahí es donde la sociedad no está ayudando, ¿verdad? Pero vean que hay una dependencia. Ok, la educación tecnológica depende de cómo se desarrolla la tecnología educativa y cómo la tecnología educativa también depende de qué hay a nivel de educación tecnológica o técnica. Diferencias. Una diferencia es que se refiere a una educación dirigida hacia un pensamiento crítico o científico. Y científico también, ¿verdad? No solo o, sino y también, ¿verdad? Ese pensamiento técnico y científico puede hacer la diferencia, ¿verdad? También. La otra diferencia es que se refiere a un sistema de ejercicio basado en qué? En teoría.
Ok, en la elaboración que permite que el alumno aprenda sin que se requiera de un docente que lo guíe. Ok, se puede decir autonomía. Basado en la repetición constante. Esa repetición constante a veces también inclusive puede entrar esta parte de prueba y error también. Em, y puede ser empleado en cualquier nivel educativo. Ok, aprende a hacer un video tanto un niño como lo puede aprender a hacer un adulto, ¿cierto? Con todos los parámetros que se siguen, manejo de luces, manejo de, de limitaciones en cuestión de oscuros, de texturas, ok, posiblemente viene en algún momento el cambio de luz en en este video, porque curiosamente pasó algo bastante curioso, de que se fue un poquito la luz natural, entonces ya eso cambia. Y la luz de la pantalla se ve reflejada en los lentes, entonces yo necesito que me vean mis ojos, entonces yo tengo que ver cómo me acomodo, pero en estos momentos básicamente estoy como explicando como si estuviera al frente de ustedes, sin necesidad de estar escribiendo en una pizarra, a lo que van escuchando. Ok, ahorita voy a hacer como una especie de esquemas que se los envío por otro video, para que no sea tan largo. Este es larguillo por cuestión de que trata sobre la prueba. Ok, hay que identificar cuáles son las partes de, por ejemplo, de un escritorio en un Word, por ejemplo. Por ejemplo, para resaltar el fondo de un texto, ¿verdad? El tamaño de la letra de la fuente a usar. Cuando ponemos si es 8, 10, 28, 24, 32, si el texto es justificado, si es interlineado o espaciado, el tipo de fuente, el color de la fuente, o si la fuente va a ir en negrita, o si va a ir en cursiva o subrayada. Usted tiene que saber dónde reconocer eso cuando usted está en una pantalla. Este, si les pidiera hacer un ensayismo en la prueba, básicamente usted tiene que tomar en cuenta que un ensayo, ¿qué características tiene? Bueno, primero, que se vea dentro de los párrafos del ensayo cuáles son los párrafos introductorios, los que hacen el desarrollo y los que son conclusivos o conclusivos. Dentro del desarrollo se va a ver un fundamento de un tema, ¿ok? O fundamento, normalmente se maneja por medio de dos. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? ¿Qué propone el estudiante a partir de su ensayo? ¿Verdad? Manejar siempre ortografía, la parte gramática, la legibilidad de la letra, ¿verdad? Aunque bueno, en este caso, si lo vamos a manejar en digital, eh, buscar una letra que sea adecuada. ¿Qué les aconsejo? Times New Roman o bien Arial, siempre en 12 o 14 por ahí. Y el orden y la estructura de lo escrito, ¿verdad? En la hoja. Ok, eso es importante, de dejar sangrías, de dejar márgenes, ¿verdad? Que son alrededor, que nos dice APA, aplicar APA. En ese caso, cuando hablamos de orden y estructura, se refiere exactamente a eso. Entonces, chicos, eh, quiero concluir con esto el posible trabajo que van a hacer ustedes de, del trabajo de la prueba. Ok, tal vez retomar alguna cosa ahí, por ejemplo, o hacer un collage de un tema X, donde yo les doy una imagen y ustedes tienen que acomodarla de manera digital. Podría ser, aunque estoy todavía viéndolo a ver si es necesario o no. Espero que si hay dudas con respecto a la prueba, ya con respecto a esto, que vean que fui bastante puntual, lo saquen. Voy a enviarles documentos, lean los documentos porque van a ser de apoyo para la prueba. Ok, y entonces te vaya haciendo su archivito con eso solamente de la prueba, ¿verdad? Junto con este video. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde.